decirte que la parroquia, y yo en representación de la parroquia, estamos muy agradecidos pues a todos los que han hecho posible la recuperación de este libro, porque es algo importante, patrimonio, y es mucha información a la parroquia. Así que a Julio y al alcalde y a todas las personas que han intervenido, a Virtu, a su marido, que también ha hecho su trabajo, pues agradecerles a todos el gesto de devolver a la parroquia algo que pertenece a la parroquia. Y nada, muchísimas gracias y que ojalá podamos seguir recuperando patrimonio para nuestra parroquia. Julio Guillén es un industrial del calzado de Villena, un industrial importante hoy en día de las marcas fuertes de Villena, pero es más que eso, para mí es más que eso, ¿no? Porque Julio es un amante de la cultura, del arte, sobre todo de la historia de Villena y de todo lo que se pueda, lo que se refiera a su ciudad. Yo sé que él tiene una colección de arte importante, le gusta la pintura, le gusta contar con jóvenes y promesas del arte de Villena, pero también creo que sobre todo la máxima aportación, en mi opinión, que Julio ha hecho a Villena ha sido la adquisición de un reloj fabricado en Villena, un reloj de sala del tipo orejón, de los que apenas se conocen ya de su existencia en toda la península, tuvieron una importancia en su momento, son muy difíciles de conseguir y Julio lo consiguió, compró con su dinero personal, compró una pieza y la cedió al Museo de Villena para que todos los villeneros podamos verla. Ahora ha tenido oportunidad de conseguir un libro perdido, que se consideraba perdido, se pensaba perdido, de la Iglesia de Santiago, lo ha recuperado y ha hecho lo mismo, lo ha donado al ayuntamiento, que a su vez lo va a donar a la Iglesia de Santiago, que es de donde nunca tuvo que salir. Entonces yo creo que es una de las personas que ennoblece la ciudad de Villena, ennoblece su apellido, Guillén y Domene, y que gracias a él creo que una buena parte del patrimonio se puede conservar y se está conservando, aunque sea con estas pequeñas pinceladas. Otra cosa que a lo mejor la gente no sabe es que Julio es el propietario, se puede decir, de la marca El Orejón. Él en su día, para que no se perdiera y con el fin de que no se desvirtuara, inscribió oficialmente la marca El Orejón como propiedad suya. Es una propiedad que nunca ha utilizado porque el que quiera, a él la cede voluntariamente, pero siempre tendrá ese cuidado en su poder para poder preservar un poco el uso que se le pueda dar a esa figura tan querida en nuestra ciudad, en nuestra población, que ha sido el Orejón. Otra cosa que quiero remarcar también de Julio, y que sé porque él me lo ha contado, es que su padre era el encargado de encender la hoguera de San Antonio. Es una familia arraigada en Villena y que él se preocupa de mantener ese arraigo local, ese arraigo importante que él siente como villenero. Bueno, Julio Guillén sobre todo es un amante de su ciudad, de Villena, un mecenas que trata o intenta colaborar con todas aquellas iniciativas que desde el punto de vista cultural y de recuperación del patrimonio le interesan y le interesan muchas cosas. Aquí en la Casa de Cultura pues, hemos podido presenciar ya el acto de donación, depósito del Orejón, que se encuentra en este momento en el Museo Arqueológico. También su colaboración en la publicación del libro sobre el Orejón de Villena de Pedro Villar y de Pepe Hernández Zamorón, y hoy la donación del libro de bautismo de la Iglesia de Santiago. Un documento importantísimo e interesantísimo que yo lo que creo que engrandece nuestro patrimonio y nos ayuda a conocer mejor nuestra historia. Julio Guillén Domene es un villenero que está trabajando incansablemente por aportar a Villena cosas que son muy interesantes. Ya trajo el reloj
que está el reloj que le llaman del orejón, aunque no tiene las orejas tan grandes como el orejón, que en 1712 se puso en la torre de la ciudad, y ahora ha conseguido un libro de la parroquia de Santiago, libro de bautismos y de matrimonios, que lo dona precisamente a la ciudad de Villena, una copia para la parroquia de Santiago, con el original, que se llevaron precisamente a lo mejor en el año 36, o quizás antes, porque no se sabe, y lo obsequia, y este es el acto de la donación que se va a hacer a la parroquia de Santiago, y un ejemplar también para el ayuntamiento, para el archivo, por si alguien quiere consultar. Julio Guillén Domènech pues está trabajando incansablemente y se merece pues el aplauso de los villeneros, porque, en fin, es una persona que se preocupa de las cosas de Villena. Hola, muy buenas noches, amigas, amigos. Bienvenidas y bienvenidos en este Salón de Actos de la Casa de Cultura, a un momento que creemos que es singular y especial. Singular para la investigación histórica, singular para la ciudad de Villena, para el patrimonio histórico, artístico, cultural, singular para conocer nuestras raíces, singular para entendernos un poco mejor y sobre todo para dar reconocimiento a lo que es la recuperación o un trabajo de recuperación pues de un documento que nunca debió perderse, extraviarse, usurparse, lo que fuera, y que afortunadamente, y en este caso gracias a Julio Guillén, pues lo podemos volver a compartir y volver a tener. Creemos que el acto en sí redundará beneficiosamente en varios aspectos. Por un lado, en que recuperamos un material fundamental, un material que en este caso, propiedad de la Iglesia, volverá al lugar donde nunca debió salir, pero por otro lado, abrimos la ventana, igual que se recupera un material, se abre la ventana al saber, al conocer, al darle valor y a entender un poquito más cosas que, como ahora nos contarán, en este libro que puede parecer insignificante, total, que gente se bautizó hace no sé cuántos años, no es tan insignificante porque nos habla, o que gente se casó, nos habla de cómo nuestras relaciones familiares, nuestros espacios de convivencia, puede que alguna relación de poder, relaciones económicas, subyacen detrás de esas pequeñas escrituras que los párrocos de entonces hacían y decían. Por lo tanto, el valor de la entrega del libro, que creemos que es importante, puede que lo sea tanto o no lo sea, o sea todavía más, el valor real de la información que el libro conlleva, que por lo tanto, más allá de la recuperación de un patrimonio, como decíamos, no sabemos si usurpado, escondido, extraviado, X, más allá de eso, nos permite ponernos en el conocimiento de cómo familias villenenses hace siglos se relacionaban, se encontraban y podían dar lugar pues a eso, a las nuevas personas que hoy habitamos. Creo que junto a ese elemento histórico importante deberíamos destacar también pues el elemento de colaboración, en este caso pues una persona, y vuelvo a agradecer a Julio Guillén su labor, que ha estado muy preocupado por los bienes, ¿no? Los bienes de la ciudad, y hace poco hablábamos del famoso reloj que tenemos en el museo, al que también le debemos un gran agradecimiento, y preocupado por el valor patrimonial, por la historia, por nuestra cultura, por nuestras raíces. Pues hablamos entonces de una persona que ha sabido encontrar pistas muy importantes para poner, en este caso, pues un documento en las manos que tenían que estar. Pero y con eso reconocer lo que muchas de las personas que aquí estáis también hacéis, formar parte de ese grupo de personas interesadas por vuestra vecindad, por vuestra gente, por Villena, por la convivencia, y creo que ese detalle también es muy importante, ¿no? La capacidad que cada quien tiene de ayudar al bien común, al patrimonio común, ya que en el fondo en Villena nuestras raíces culturales y artísticas, históricas que tenemos se sigan potenciando. Yo creo que esa labor, digamos, solidaria, entregada, ciudadana, también es de reconocer en este momento. Bueno, dicho eso, pues junto a esta pequeña introducción y este saludo,
pues dar la palabra a Virtudes Rivera Navalón. Ella, como investigadora de genealogía e historia familiar y local, pues se ha preocupado mucho de este libro, ha empezado a sacar algunas de los hilos conductores, algunas de las pequeñas historias o grandes que creemos que refleja el contenido del mismo, y por tanto, a partir del listado de nombres, pues nos va a poder hacer alguna reflexión muy interesante que nos permita, como antes decía, poner en valor todo este patrimonio bibliográfico, histórico, archivístico que tenemos en la ciudad de Villena. Muchas gracias, Virtudes, cuando quieras. Buenas noches. En primer lugar, muchas gracias por la presentación y a todos ustedes por estar aquí esta noche y acompañarnos. Me gustaría explicarles a grosso modo cómo he llegado yo a esta mesa. Por diversas circunstancias, todas ellas concernientes a la genealogía, nos encontramos en varias ocasiones con Julio Guillén Domene. Y conversación tras conversación, pues acabamos descubriendo que teníamos en común nuestro interés por lo antiguo, los objetos, los documentos, todo aquello que forma y nos permite desgranar la historia de nuestra ciudad y de sus gentes. En una de esas conversaciones, Julio comentó: estoy detrás de algo que creo os va a gustar, ¿de acuerdo? Y así, con la curiosidad a flor de piel, nos estuvo bastante tiempo, hasta que un día de primavera suena el teléfono y Julio nos dice: ¿podéis venir esta tarde? Quiero enseñaros algo que estoy seguro de que os va a gustar. Y allí nos presentamos, con la cabeza llena de ideas sobre qué hacer con algo que ni siquiera sabíamos lo que era. Y allí, encima de la mesa, había un libro marcado con los signos del paso del tiempo, un libro que contiene nada más y nada menos que los índices sacramentales, bautismos y matrimonios generados en la parroquia de Santiago de Villena en los siglos XVI al XVIII. Compartimos el honor de tener, tocar, ver y curiosear ese misterioso vestigio del pasado con Vicente Prat y César López, que en todo momento habían sido los consejeros de Julio, hombre que sabe rodearse de buenos amigos y valorar los consejos recibidos. Tampoco vamos a olvidar a más gente que estuvo en la lista, y seguro que nos dejamos a alguien. Pero también tenemos que nombrar a Mariano Ruiz Esquembre y a Pedro Marco Hernández, a los que también consultó en su momento. Al abrirlo, ¿qué encontramos? En primer lugar, los índices de matrimonios desde 1566 hasta 1799, correspondientes a los libros primero al quinto. Primer libro de desposorios de la Iglesia Parroquial del Señor Santiago, 1566 a 1649. Aquí falta el primer folio, que no se conserva, pero bueno, no ha impedido sacar información. Libro segundo de desposorios y velados, en la Iglesia Parroquial del Señor Santiago de la ciudad de Villena, que principia el año de 1650 y concluye el de 1701. Parte del libro 3 de casamientos de la parroquial de Santiago de Villena, 1702 a 1710. Suplemento del libro tercero de casamientos de la parroquial de Señor Santiago y acabó el año de 1738. Índice del libro cuarto de desposorios y velaciones de Santiago, que empieza en 7 de enero de 1739 y acaba en 24 de diciembre de 1769. Libro quinto de desposorios y velaciones de la parroquia de Santiago de la ciudad de Villena, que principia el día 7 de enero de 1770 y finaliza el 4 de febrero de 1799. Todo eso está ahí dentro. He querido enseñarles la página y la cabecera para que puedan apreciar la grafía,
las formas de escribirlo, cómo Iglesia está con Y, o Santiago no está todo junto, sino que pone San y Tiago por otra parte, o cómo se cataloga, o la diferencia de las grafías que encontramos dependiendo de los escribanos, la época y el momento. Pues nada, señores, aquí están las inscripciones de los desposorios y velaciones que tuvieron lugar en la parroquia de Santiago, a excepción del primer folio del primer libro que no se conserva. Dicho de otro modo, las 5.166 primeras inscripciones de matrimonios que se celebraron en la parroquia de Santiago de Villena, el nombre y primer apellido de cada uno de los contrayentes, el año y el folio en el que está la inscripción completa. Año 1566, folio 1 del libro primero. Cosme Sánchez Calomardo con Aldonza Cantó. Juan Fernández de Cepera con Francisca Ballester. Martín Esteban con Jerónima Botella. Pedro Rodríguez con Bernarda Villena. Pedro Martínez Illescas con Francisca Oliver. Señoras y señores, les presento a las 5 primeras parejas de las que tenemos registro que contrajeron matrimonio en la parroquia de Santiago de Villena. Ahí, frente a ese altar. En las cabeceras de los libros que acabamos de ver, se habla de desposorios y velaciones. No se habla de matrimonios, con esa palabra como tal, ni de bodas, sino de desposorios y velaciones. El desposorio es la promesa que la pareja se hace de contraer matrimonio. En la época de la que estamos hablando, esa promesa de contraer matrimonio, de casamiento, se podía hacer por palabras de presente o por palabras de futuro, dependiendo del tiempo que transcurriese entre esas promesas y la boda realmente dicha. Estos casamientos recibían sanción legal de los legisladores y no tenían por qué ser públicos, sin que este hecho les restase validez. Pero las autoridades eclesiásticas de la época tenían mucho interés en que estos desposorios se realizasen ante un sacerdote, en un lugar público y con testigos, porque se pretendía acabar con los enlaces secretos y clandestinos, como ellos los catalogaban, aunque no sería una definición correcta, ya que tenían validez legal. Pero claro, si esto no se hacía público y era privado, ¿cómo podía controlarse que un señor no se desposase con dos señoras? Hiciera promesa de matrimonio, pues no sé, con una en cada puerto, como dice el refrán, una en Villena y otra en Villar y otra en Caudete, según las pillase. Solo era la promesa. Entonces, de alguna forma o manera, ellos querían que fuese público, para que se pudiese saber y controlar de mejor manera. La velación es la boda propiamente dicha. Esta ceremonia podía ser oficiada por cualquier clérigo o sacerdote y consistía en decir misa a los desposados velados, es decir, cubiertos por un velo que pasaba por la cabeza de la novia y sobre los hombros del novio, normalmente. Esa es una tradición que se hereda, puede parecer que es una herencia judía, porque los judíos todavía lo utilizan, pero ya en el Imperio Romano se utilizaba este procedimiento, ¿vale?, para simbolizar la unión de los esposos. Y eso es la velación. Entonces, cuando se hacía esa ceremonia es cuando realmente se bendecía a los testigos, a los contrayentes, mejor dicho. Y se hacía siempre en presencia de un número variable de testigos, y de un padrino y de una madrina. Esta celebración estaba acompañada de un banquete, siempre. Dependiendo del rango de la familia, duraría una semana o sería una patata, no lo sé, pero siempre iba acompañado de un banquete. No siempre se realizaban ambas cosas en el mismo momento, ya que había fechas, Cuaresma, Adviento y algunas festividades en las que no se podían celebrar las velaciones. Y por lo tanto se daban cosas en las que, por ejemplo, una pareja, pongamos el día de hoy, en pleno Adviento, 11 de diciembre, decide desposarse. Muy bien, pero no se puede velar. Así es que igual tiene que marcar otra fecha. Y la marca en febrero, por poner un ejemplo. Esto que suponía que el día 11 de diciembre hacían una ceremonia para hacerse las promesas uno al otro, se marchaban cada uno a su casa y en febrero volvían a la iglesia
realizaban la velación y entonces sí, ya podían consumar el matrimonio y empezar la vida en común. Y por supuesto, pagar ambas ceremonias. Por eso era más interesante buscar una fecha fuera de, y con una estaba todo hecho. Que es lo que poco a poco fue sucediendo hasta provocar la actual estructura de la celebración de boda que tenemos hoy en día, y que no dista mucho de la de aquella época, ya que hay una parte en la que se realizan las promesas. Y prometo serte fiel en las alegrías, en las penas, se hacen las promesas y el compromiso mutuo. Y otra que consiste en la misa y la bendición de los esposos. Bueno, pero continuemos con el libro, que si no yo me voy por otros derroteros. Al pasar la hoja, aparece una página un tanto curiosa y que está encuadernada fuera de lugar. Una página que es un índice del libro quinto de bautismos. No la olviden, ¿vale? Porque un poquito más adelante hablaremos de ella. Detrás de esta página aparecen los índices de bautismos con datos desde 1559 hasta 1681, correspondientes a los libros primero al cuarto. Se los voy a enseñar. Libro primero de bautismos de la parroquial de Santiago de la ciudad de Villena, 1559 a 1568. Libro segundo de bautismos de la parroquial de Señor Santiago de la ciudad de Villena, desde el año de 1570 hasta el de 1605. Libro tercero de bautismos de la Iglesia Parroquial del Señor Santiago de la ciudad de Villena, que da principio el año de 1606 y acaba el de 1633. Libro cuarto, bautismos de la Iglesia Parroquial del Señor Santiago de la ciudad de Villena, que da principio el año de 1634 y concluye el de 1681. Aquí tenemos las inscripciones de los bautizados en dicha parroquia, o dicho de otro modo, las 6.725 primeras personas inscritas como bautizadas en la parroquia de Santiago de Villena, su año de bautismo, su nombre de pila y el nombre y primer apellido del padre y de la madre, en el caso de que fuesen conocidos. En algunos no se hace constar el nombre de la madre, y en otros solo aparece la madre y es el padre el que no consta. Incluso encontramos la inscripción de esclavas en las que solo figura el nombre de pila seguido de esclava de don. Eso ocurre en 1687 y 1688. O una inscripción en la que seguida del nombre de pila aparece hija de gitanos y no se hace constar ni padres, ni apellidos, ni nada más que el nombre de pila. Jerónima, de Jerónimo González y Catalina Esteban. Juana, de Luis Bellot y Ángela Vázquez. Juana, de Jaime Ortín e Isabel Juan. Isabel, de Francisco Navarro y Leonor Martínez. Isabel, de Jerónimo Vale Menor y Juana Bellot. Isabel, de Alonso González y Elvira Serrano. Violante, de Ginés Alonso y Beatriz Juan. Les presento a las 7 primeras niñas que fueron inscritas como bautizadas en la parroquia de Santiago de Villena. Aquí las tienen. Ginés, de Juliana. Este es uno de los casos en que no aparece ni apellido de padre ni apellido de madre. José, de Martín Alonso y Serrana Oliver. Juan, de Juan Martínez y Juana Gasqué. Juan, de Antón Esteban y Juana de Algarra. Martín, de Juan Navarro y Juana Díaz. Aquí tienen a los 5 primeros niños que fueron inscritos como bautizados en la parroquia de Santiago de Villena. En esa pila, unos y otros completan el folio 1 del libro primero del año 1559. No en todos los archivos parroquiales se pueden encontrar libros sacramentales de finales de la Edad Media,
Es a raíz del Concilio de Trento cuando se establece oficialmente en todas las parroquias como una práctica obligatoria. El Concilio de Trento fue promovido a instancias de Carlos I de España, siendo Papa Paulo III. Y este arranque o primer intento fue en 1534. Pero claro, esto se promovió con la intención de unir a todos los cristianos, católicos y protestantes, contra la lucha del turco. Claro, eso estaba muy bien en teoría, pero entre ellos también tenían sus ricidades y en medio había guerras, disputas y demás, lo cual hizo que el concilio durase un poquito, porque no se concluyó hasta 1563, casi 30 años después. Entre tanto, pues cambiaron y hubieron 3 papas diferentes. En 1563 el Papa Pío IV lo firmó, por fin, pero lo firmó el 30 de julio de 1564. Las cosas de Palacio iban un poquito despacio, casi un año tardaron en, ya lo hemos terminado, hacemos la documentación y se firma. Y la recepción en España de dicho concilio no se data hasta 1565, un año después, reinando ya Felipe II, que lo aceptó y lo mandó instaurar completamente, no le puso ninguna pega. Pero claro, Felipe II tuvo que reunir a todos los obispos de toda España, tuvo que presentarles, mostrarles y que ellos trabajasen cada una de las diferentes modificaciones que tenía el concilio, tanto en la parte de fe, la parte de dogma, como en la parte práctica y demás. Y luego extenderlas al resto de las poblaciones y ponerlas en uso. ¿Por qué os explico todo esto? Porque en la parroquia de Santiago, y más concretamente los libros que contenían las partidas de bautismo, hemos visto que comienzan en 1559. Es decir, 7 u 8 años antes de que se estableciera de forma oficial la elaboración de los mismos. Eso nos puede dar a entender 2 cosas diferentes, desde mi punto de vista. Uno, o que las personas que estaban llevando la cabeza de la parroquia de Santiago tenían un contacto muy directo con las altas esferas eclesiales y conocían de primera mano todas esas modificaciones, y 2, que eran partidarios de que ellas se instauraran. Incluso antes de que fueran oficiales, de que tuvieran la obligatoriedad y que estuvieran terminadas de plasmar, escribir y desarrollar, ya las estaban poniendo en práctica. Para mí fue interesante descubrir esa fecha. La información que aparece en los libros sacramentales no ha sido la misma desde el siglo XVI hasta hoy, evidentemente. Las inscripciones anteriores al siglo XVII, por norma general, constaban únicamente del nombre del celebrante, rango de este, la fecha de bautismo, el nombre de bautizado y el padre y la madre, figurando únicamente el primer apellido de estos, ¿vale? Entonces teníamos hoy, 11 de diciembre de 2014, yo, don Ángel Bonavía Albeza, como cura párroco de la iglesia parroquial de Santiago de Villena, bauticé y crismé a un niño al que puse por nombre Manuel, hijo de Juan Martínez y su legítima esposa María Esteve. Y ahí acababa la inscripción. ¿Qué sucede? Que aunque tuviéramos los libros completos y no fuese solo un índice, no tendríamos mucha más información de la que ahora poseemos, por lo menos hasta esa época, ¿vale? Luego, más adelante, ya los libros iban aumentando esa cantidad de información, y a lo largo del siglo XVII y de forma más generalizada durante la segunda mitad del XVIII, se van incorporando nuevos datos, como los abuelos, la línea paterna y la línea materna de abuelos. Aunque hasta 1837 no se establece la obligatoriedad de que aparezcan dichos datos. Y además es curioso porque esa obligatoriedad se establece por un decreto real. Claro, eso ya es el boom, porque encima tenemos al bautizado con sus 2 apellidos, al padre con los 2 apellidos y a la madre con los 2 apellidos. Entonces nos encontramos, para los genealogistas eso es un tesoro, porque en una sola inscripción tenemos 3 generaciones, ¿vale? Y nos permite buscar hacia atrás con más facilidad. Y algo muy parecido ocurría con las inscripciones de matrimonio.
ya que durante el siglo XVI y principio del XVII solo figuraba la fecha y los nombres de los desposados, nada más. Y ya en la segunda mitad del siglo XVII se pueden encontrar inscripciones en las que aparecen los padres de los contrayentes y su naturaleza. Cuando hablo de naturaleza me refiero de dónde eran, de dónde procedían. Si eran naturales de Villena, aunque fuesen vecinos de Villena, eran naturales de Biar o de Benejama o de donde fuese. Si uno de ellos, uno de los contrayentes, era viudo, se hacía constar el cónyuge anterior, pero no los padres. Entonces en la inscripción podía figurar José López, ¿vale?, hijo de José López y María Martínez, con Juana Muñoz, viuda de fulanico de tal, no los padres. Pero eso ocurre tanto en el caso de que el viudo sea él o ella. No se hacía diferenciación porque la mujer fuera tutora, el tutor fuera el marido, ni nada de eso. Se utiliza el mismo criterio para él que para ella. ¿Qué tenemos que hacer los genealogistas? Buscar el matrimonio anterior, para poder averiguar quién eran los padres de ese señor o de esa señora. En el siglo XVIII ya la cantidad de datos aportados es muchísimo más amplia y podemos encontrar referencias a la consanguinidad de los contrayentes, el estado de los mismos, lugar de procedencia, incluso observaciones que el párroco considerase oportunas, el oficio, el apelativo, el nombre familiar que tenía la ciudad, muchísima cantidad de datos. Dado que solo disponemos de los índices, al igual que los bautismos, los datos que tenemos son limitados, pero no por ello hace que estos índices sean menos importantes, ¿vale? Y ustedes piensen una cosa, imagínense lo que debía de costar elaborar cada uno de esos índices. Allí no tenían ordenador, ni Excel, ni Axel, ni nada parecido. Cuando llegaban y bautizaban a un niño, pues hacían su inscripción, en el margen ponían el nombre y luego, como antes les he descrito, el protocolo correspondiente y el nombre. Llegaba otro niño y hacía lo mismo. Cuando había completado un libro, o parte de un libro, entonces cogía el clérigo que le tocase en cuestión, cogía el libro, se lo ponía a su lado, pluma, papel y tinta, y cogía y empezaba. A ver, vamos a poner desde la primera página. Antonio, año 1566, Antonio, folio primero. Iba pasando folio. Ay, aquí hay un Alonso, también empieza por A. Alonso, folio tal, y así hasta que terminaba el libro. Cuando acababa el libro, volvía a la primera página. Ahora los que empiezan por la letra B. Baltasar, Blas, tal. Ahora todos los que empiezan por la C, y así hasta completar el abecedario completo y el libro completo, porque los índices están todos organizados por orden alfabético del nombre de pila, no de los apellidos. ¿Vale? Solo aparece el nombre de pila. Así que el señor le echaría horas para elaborar cada uno de estos índices. Algunos de ustedes recordarán, y si no, no pasa nada, se los recuerdo yo, que en el año 2007 se localizó en una subasta un libro de la parroquia de Santiago, que retornó a su lugar de origen, la parroquia de Santiago de Villena, siendo ya el párroco Ángel Bonaví Albeza, aquí presente, que antes le he hecho bautizar a un niño y no le pedí permiso, así directamente. Pues bien, ese original contiene los índices de los libros quinto y sexto de bautismo. Se los voy a presentar también. Libro quinto de bautismos de la Iglesia Parroquial del Señor Santiago de la ciudad de Villena, que principia el año de 1682 y acaba en el de 1701. Parte del libro sexto de bautismos de Santiago de Villena, que da principio el año 1702. Cumplimiento al libro sexto, bautismos de la parroquial de Santiago, que acaba en el año de 1726. ¿Se recuerdan ustedes la página que les mencioné antes, que estaba mal colocada? Descubrimos que sería la cabecera de este libro, que se encontró antes, pero que no estaba en el mismo lugar. Y si lo colocamos en su orden cronológico, tenemos que uno es continuación del otro. Es más,
como confirma la numeración de las páginas, en su día era uno solo. Por lo tanto, tenemos registro de los bautismos de la parroquia de Santiago desde 1559 hasta 1726. O dicho de otro modo, las 10.500 primeras personas que recibieron el sacramento del bautismo en la parroquia de Santiago de Villena, o al menos las primeras que fueron inscritas en dicho registro. La relevancia de estos originales estriba en que no existía ningún dato de esta anterior al final de la Guerra Civil. Se creían perdidos, al igual que muchísimas otras cosas, pasto de las llamas. ¿Cuáles han sido las peripecias vividas por estos libros durante su existencia? Pues de momento no las conocemos, pero sí se puede decir que el mal estado de los originales hace que no sea conveniente la manipulación de los mismos. Pero claro, ¿cómo vamos a guardar en un cajón este trozo de nuestra historia? Pues nada, no lo pensamos, o no lo pensamos, mejor dicho, y allí nos lanzamos. La primera e inmediata actuación, con el fin de preservarlo, fue la de digitalizar el original completo. Trabajo que realizó de forma totalmente desinteresada Mamen Enríquez Sánchez Gómez y Rafael Martínez Pagán. Iban a estar aquí esta noche, pero el pobre Rafael ha tenido un pequeño accidente doméstico y no ha podido venir, se han disculpado. Les voy a explicar quiénes son estas personas y el trabajo que realizan, porque yo considero que es digno de ser divulgado y elogiado. La diócesis de Orihuela inició el proyecto de la digitalización por iniciativa del obispo emérito don Rafael Palermo, que delegó en José Antonio Martínez, canónigo director del Museo de Arte Sacro y del Archivo Diocesano, la gestión de contactar con Mamen y ver si podía realizar para su diócesis el trabajo altruista de digitalización que ya estaba haciendo para la diócesis de Valencia. La importancia de toda la documentación que existe y la necesidad de conservarla sin que ello suponga alejarla de los ciudadanos es la motivación principal que impulsa este proyecto de la diócesis. A mediados de 2012, Mamen y Rafael empezaron a digitar las primeras parroquias de la Marina y 2 años y medio después ya solo faltan las parroquias de la ciudad de Alicante. En total, Mamen y Rafael han visitado 71 parroquias y digitalizado los 2.593 libros que en ellas existen, haciendo un volumen de unas 700.000 fotografías, solo en nuestra diócesis, y faltando todavía parte de la ciudad de Alicante. Todo este material está custodiado en el Archivo Diocesano de Orihuela, situado en el Museo de Arte Sacro, y los investigadores pueden acudir a él para consultarlo. También son los impulsores de la Asociación Raíces Reino de Valencia, compuesta por voluntarios que nos dedicamos a indexar todo lo que ellos digitalizan y entregarlo para que se quede depositado en dicho archivo. Aquí, a mi izquierda, sentado conmigo, hay un hombre que tiene una sensibilidad especial, que dice que ha hecho lo que haría cualquiera. Pues yo lo siento mucho, Julio, pero no estoy de acuerdo contigo. Porque, aunque eso sería lo deseable, no es lo más común. Julio Guillén, desde que conoció de la existencia de este libro, tuvo en mente que era del pueblo y, por lo tanto, debía de ser para el pueblo. Cuando lo tuvo en sus manos, se puso en contacto con el señor alcalde y lo depositó bajo la custodia del muy ilustre Ayuntamiento de Villena, donde ha permanecido hasta hoy, en el que va a ser devuelto a su lugar de origen, la parroquia de Santiago. Después de digitalizarlo, esto es que como no quería que lo dijese, lo he metido aquí en medio y así ya no tiene más remedio, ya no me puede decir nada. Después de digitalizarlo entero y en aras de facilitar el manejo y la consulta de la información contenida en ambos originales, se llevó a cabo la transcripción e indexación completa de los mismos. Y esa ha sido una de mis tareas, ¿vale? Uno de mis cometidos. ¿En qué consiste la indexación?
La indexación consiste en volcar todos los datos contenidos en dichos documentos en una hoja de cálculo para facilitar la búsqueda de los datos. Algo así. Como colaboradora que soy de la Asociación Raíz del Reino de Valencia, he seguido los criterios establecidos por dicha asociación. En la hoja de cálculo, que contienen todos los datos, se han habilitado filtros en cada una de las columnas para que se puedan buscar por todos y cada uno de los apartados que contienen. Por ejemplo, ahora lo que tienen ustedes delante es una hoja en la que están los datos de los matrimonios. Se puede filtrar y buscar por el nombre del contrayente, por el nombre de la contrayente, por el apellido de él, por el apellido de ella, por el año de matrimonio. Y en el caso de los bautismos, por ejemplo, pueden ustedes buscar por el nombre del bautizado, por el primer apellido, el segundo que sería el apellido materno, por el año de bautismo, por el nombre del padre, por el nombre de la madre. Esta indexación, en su momento, cuando esté terminada de pulir, será entregada y también estará para consulta de los investigadores. Este trabajo yo lo hice pensando en, como investigadora, qué es lo que me gustaría encontrar en cada archivo para buscar datos y cómo me gustaría encontrarlo. Muy bien, estupendo. El cómo ya lo tenía, estaba yo súper satisfecha con la indexación, pero el qué se quedaba un poco incompleto. Por eso, de nuevo, y en cuanto me lo propusieron, sin dudarlo, me metí de lleno en la siguiente actuación, que fue crear una copia fiel y completa de los originales, con la finalidad de permitir al investigador ver la grafía original, saborearla, disfrutarla y a veces hasta padecerla, Para conseguirlo, ¿qué hicimos? Escanear a máxima resolución todas y cada una de las páginas que componen ambos originales. Y ahí está el resultado. Se ha incorporado un índice en el que se define el contenido de cada uno de los originales, así como el orden en el que se encuentran, catalogándolos como primera y segunda parte y separándolos con una hoja de cabecera para diferenciarlos. En la edición de esta copia se ha respetado el orden de encuadernación de los mismos. En la primera parte, correspondiente al original rescatado por Julio Guillén Domene durante este año, podemos encontrar matrimonios desde 1566 a 1799 y bautismos desde 1559 a 1681. Y en la segunda parte, que corresponde al original rescatado en 2007 por la Guardia Civil, pues encontramos los bautismos de 1682 a 1726. Se han diferenciado ambas partes para dejar constancia de que el hallazgo de los mismos tuvo lugar en fechas y lugares diferentes. Se encontraron por separado, ¿vale? Para una mayor facilidad de manejo, y puesto que ambos libros son continuación el uno del otro, se ha optado por encuadernarlos en un único volumen. Volumen que va a ser entregado tanto al Muy Ilustre Ayuntamiento como a la Parroquia de Santiago. El trabajo de retoque de imágenes, maquetación y edición lo ha llevado a cabo una joven empresa de Villena, la empresa Imagina, integrada en modos.es. Para darle rostro, le diré que se trata de José Martínez Menor y Sergio Martínez Menor. José sé que estaba por ahí porque me ha saludado antes, Seguramente habrá quien piense que esto no son más que unos índices, que tampoco contienen gran cantidad de datos y que su importancia es relativa. Y en parte puede que tengan razón. Sin embargo, tengo que decir que estos índices dan para mucho, Por una parte, pueden permitir a muchos historiadores confirmar la naturaleza de personajes relevantes de nuestra historia y a todos nosotros los relevantes para nuestra propia historia familiar. Por curiosidad, se admiten apuestas, ¿Saben cuántos varones fueron bautizados con el nombre de Santiago? ¿De los 10.500? 3.000. Yo no apuesto. Solo hay uno. Y se llama Gaspar Santiago. Ni siquiera es de primer nombre, es de segundo.
Pues nada, ya que... Y es en 1723, ¿eh? O sea que... Nos metemos en el siglo XVIII. Bueno, ya que os veo animados aquí en la mesa, a ver, ¿cuántas mujeres tenía el nombre de nuestra patrona? Que por aquella época, desde el principio, ya estaba perfectamente instaurado. ¿Cuántas virtudes habían dentro de esos 10.500? ¿Sigues apostando, Ángel? ¿La mitad? Ah, vale. ¿La mitad más una? Pues no. Ni siquiera una. Ninguna niña está bautizada con el nombre de virtudes. Ninguna. Ni siquiera de segundo, como pasaba con el Santiago. ¿Cuál era el nombre más popular en aquella época? O, por ejemplo, cómo han ido cambiando las modas a lo largo de ese periodo de tiempo. ¿O cuáles eran los apellidos más frecuentes? ¿O cómo puede variar un mismo apellido dependiendo del escribano dentro de una misma familia? ¿O cuál era el índice de natalidad de la demarcación de la parroquia de Santiago? Pues estas, y otras más, son las preguntas que llenan mi cabeza. No para la pobre. Y las que estoy intentando darle respuesta a todas ellas en un trabajo de investigación que estoy realizando y que espero más pronto que tarde poder publicar y compartirlo con todos ustedes. No lo voy a dejar sin dormir mucho tiempo, espero, por lo menos para que puedan contestarse. Volviendo al original que nos ocupa, aquí no acaba la cosa. Aún queda algo más. Entre las páginas de este libro, como aquel que no sabe dónde meter algo y lo coloca allí dentro, hay unas hojas sueltas que nada tienen que ver con él, pero que son muy interesantes. Se trata de unas hojas de tamaño A3, más o menos, que datan del año 1864. Hemos dado un salto en el tiempo, así da gusto. Y cito literal, relación de los censos que posee el Cabildo de Beneficiados de Santiago de la ciudad de Villena, con expresión de las pías memorias a que están efectos y fechas de sus fundaciones. Ahí queda eso. Yo tengo la teoría de que esta relación fue elaborada en respuesta a la Ley Madoz, o Ley General de Desamortización del 1 de mayo de 1855, cuyo desarrollo, incluida la subasta de los bienes desamortizados y la finalización de la misma, se prolongó hasta 1895. Y esto en 1865, está justo en medio. Por eso yo pienso que podría ser que tuviese esa conexión. La Ley Madoz, porque casi todos hemos oído hablar de la desamortización de Mendizábal, pero esa, vamos, no le llegaba la suela de los zapatos a la Ley Madoz, que tuvo lugar en 1865. Ahí sí que ya liquidaron todo lo que estaba escrito. Y me voy a permitir la licencia, me arriesgo de ser un poco pesada, de leerles lo que decía dicha ley. Se declara en el estado de venta, con arreglo a las prescripciones de la presente ley y sin perjuicio de cargas y servidumbres a que legítimamente estén sujetos, todos los predios rústicos y urbanos, censos y foros pertenecientes al Estado, al clero, a las órdenes militares de Santiago, Alcántara, Montesa y San Juan de Jerusalén, a cofradías, obras pías y santuarios, al secuestro del exinfante don Carlos, a los propios y comunes de los pueblos, a la beneficencia, a la instrucción pública y a cualesquiera otros pertenecientes a manos muertas, ya estén o no mandados vender por leyes anteriores. No sabemos si se realizó con respuesta a esta ley u otra cosa. El caso es que se elaboró y se fechó el 13 de agosto de 1864. Y el resto, pues son más preguntas que merece la pena que un día se les dé respuesta. Este documento se ha encuadernado al final del libro, en un apartado catalogado como anexo, con el fin de evitar que se pueda extraviar y tenerlo de una forma o de otra custodiado. Y para concluir, dos cosas solo. Una, yo pienso que los escritos, libros y todo tipo de fuentes documentales son los soportes de nuestra historia. Y la historia podría decirse que es la ciencia de la memoria. Preservando nuestra historia y los documentos que la contienen, preservamos nuestra memoria.
A todos los que de una forma u otra, en mayor o menor grado, desean rescatar parte de la historia, espero que les sea de utilidad. Y la segunda, y ya la última se los prometo. Dar las gracias a Julio Guillén Domene por su generosidad, a Ángel Bonavía Albeza, párroco de la Iglesia de Santiago de Villena, por su buena disponibilidad, cediendo el otro original para la elaboración de estos volúmenes. Gracias a ellos podemos disfrutar de la compilación completa de todos los datos conocidos sobre bautismos y matrimonios de la parroquia de Santiago de Villena. Agradecer al muy ilustre Ayuntamiento de Villena, Francisco Javier Esquembre, nuestro alcalde, Isabel Micó, concejala de Cultura, y a Laura Hernández Alcaraz, directora del Museo Arqueológico José María Soler, por su apoyo y su colaboración. Un agradecimiento especial también a todos ustedes por su asistencia y atención. Gracias y buenas noches. Y dándoles a ustedes la oportunidad de que sean testigos en primicia de todo esto, se va a proceder a la donación del libro por parte de Julio Guillén Domene y a la entrega de este a la parroquia de Santiago. También se va a firmar el acta donde va a quedar constancia documental de dicha entrega. Aquí de parte de Julio. Bueno, como bien decía Virtudes, vamos ahora a firmar el acta que de alguna manera ratifica esta idea de la donación, que creemos que era la mejor manera de comprender lo que había pasado, ¿no? De un hecho desconocido, guerra civil o expolio posterior o lo que fuera, una persona que altruistamente se interesa, busca, sigue la pista y entiende que este vestigio histórico es de la ciudad de Villena, aunque en este caso propiedad de la Iglesia de Santiago, y Julio Guillén pues hace la entrega primero en precario al Ayuntamiento para que el Ayuntamiento hiciera esta gestión de intermediación para llegar a la propiedad de la Iglesia. Y para eso pues ahora firmamos un acta que me permiten la leo porque dice así: en la ciudad de Villena, siendo las 20 horas del día 11 de diciembre, se reúnen don Julio Guillén Domene, don Francisco Javier Esquembre Menor, alcalde del Ayuntamiento de Villena, don Ángel Bonavía Albeza, párroco de la Iglesia de Santiago. Don Julio Guillén Domene expresa su deseo de entregar a la ciudad de Villena, por medio de su alcalde, don Francisco Javier Esquembre Menor, la siguiente documentación: libro de bodas y bautizos de Villena, años 1570-1790, siglos del XVI al XVIII, un documento de pías memorias de la parroquia de Santiago. El señor alcalde, mediante este documento, acepta la donación realizada por don Julio Guillén Domene. Seguidamente, el señor alcalde se entrega de esta documentación en este mismo acto a don Ángel Bonavía Albeza, párroco de la Iglesia de Santiago, quien la acepte se compromete a conservarla y exponerla en los archivos parroquiales de la Iglesia de Santiago. Ambas partes se comprometen a que una copia de esta documentación pueda ser consultada por las personas interesadas o estudiosas en la materia. El señor alcalde, don Francisco Javier Esquembre, y el párroco de la Iglesia de Santiago, don Ángel Bonavía Albeza, agradecen a don Julio Guillén Domene la donación realizada por considerarla de gran valor histórico y que pueda formar parte del patrimonio de la ciudad de Villena. Y para que conste a los efectos oportunos, se redacta la presente acta en Villena a la hora y día al principio indicados. Esto es como las bodas, ahora firman. Bueno, y señalamos esa importancia que el libro, la copia hecha y entregada y es de agradecer, y sobre todo que está a disposición de personas que puedan estar interesadas para su estudio, investigación, como antes decía Virtu. Y comentaremos que será primero expuesto
en el Ayuntamiento y posteriormente en la Iglesia de Santiago, pues para que las personas interesadas puedan verlo más en directo. Ahora se ha visto un poco más de lejos. Luego nos repartimos el acta. Es para que no se doble. Sí. Y yo creo que a continuación va a hablar don Ángel, que nos va a contar también sobre alguna vivencia. Bueno, buenas noches. Yo muy rápidamente. Cuando llega a la iglesia el primer libro, que es la segunda parte de este, la alegría fue muy grande, pero con este la alegría ya no cabe ni en la parroquia, de lo grande que es. Y pienso que para que se pueda realizar algo siempre hace falta ilusión, empeño, trabajo, colaboración, y creo que todas estas cosas se han dado en este caso. El empeño y la ilusión de Julio, el trabajo de Virtu, la colaboración de muchas personas, el señor alcalde antes se ha nombrado a varias personas, y todas estas personas hacen que efectivamente esto sea una realidad. De lo cual yo, pues como párroco de Santiago, agradezco profundamente el nombre mío y de mis antecesores, porque yo creo que hay mucha gente que se alegraría bastante de haber recuperado estos libros, esta documentación. Pues en nombre de la parroquia, muchísimas gracias, Julio, Virtudes, señor alcalde, a todos los que habéis colaborado de primera mano y a los que con vuestro apoyo estáis ahora, pues también yo creo que agradeciendo esta entrega. Muchas gracias. Gracias a Julio Guillem, también a Ana, nuestra archivera, que ha tenido un papel aquí de custodia y guarda importante y de primera inspección del libro. Gracias, Ana. Bueno, buenas noches. En primer lugar, no sé, agradecer estar delante del pueblo. Esto para mí siempre será un día de recuerdo. No quiero hacer extenso porque Virtudes realmente ha dicho todo lo que tenía que decir dentro del libro. Yo lo que jamás podía y sinceramente creía que una pequeña cosa podía traer lo que dentro ha traído, ¿no? Esto ha llevado aproximadamente 2 años, ha habido ahí 7 u 8 consultas. Al final hace medio año que lo recuperé y una vez lo he recuperado, desde ese momento hasta aquí, pues de verdad sucede una serie de cosas y unas sensaciones y de verdad cosas que jamás olvidaré. Hay 3 puntos para llegar a esto, no lo voy a hacer muy extenso porque, en fin, ha hecho una charla Virtu, algo para no olvidar jamás. El libro, el modo de conseguirlo, además, yo estoy en un sitio, en la Casa de la Cultura, últimamente, no sé qué es lo que me sucede, que vengo con frecuencia, porque años atrás yo jamás había pisado la Casa de la Cultura. Además, la Casa de la Cultura para mí tiene un recuerdo enorme, por un motivo, es decir, dentro, y además influye mucho lo que voy a decir ahora, dentro de la adquisición de este libro. Dentro de la Casa de la Cultura, yo a partir de ahora, o de un tiempo atrás, ya lo comentaba y hay personas que se ríen cuando lo digo, está la casa de mis antepasados, de mis abuelos, y ahora a partir de ahora le voy a llamar la casa de mi abuelo, o de mis abuelos. Lo digo de corazón y algún día lo ubicaré, ¿no? Porque aquí hay 3 personas y además las palabras de esta noche
las quiero dedicar a ellos en recuerdo y a la memoria de ellos, porque también me consta, y además está documentado, y hay gente que tiene constancia, que está presente aquí esta noche, de que estas personas siempre hicieron pequeñas cosas para el pueblo de Villena. Y yo, pues como tal, hoy me siento satisfecho, me emociono, porque he traído una pequeña cosa que no creía que iba a tener la trascendencia que realmente ha traído. Aquí mi abuelo tuvo una casa ubicada, era Florencio Guillén Martínez, popularmente en el barrio conocido como Toquis Nonis, y en fin, tenía un privilegio de encender la hoguera de San Antón. Ese hombre, pues en fin, era querido, respetado dentro del pueblo y del barrio, por supuesto. Después está mi abuelo, que mi abuelo nace dentro de este entorno. Repito que algún día ubicaré la casa de estos familiares y realmente diré dónde estaba, porque me consta que estaba dentro de este sitio, de este salón de actos. Y por último estaba también mi padre, es decir, que mi padre, ahí detrás de esta Casa de la Cultura, había una taberna muy popular, que era el Bar El Lancero, que muchos de los que estamos aquí presentes la han conocido, y yo eso sí que conocía los rincones interiores de tal. Esa casa la vendió mi padre por herencia, y en fin, me siento muy halagado pues, con todas estas historias y estas cosas. ¿Por qué menciono a mis abuelos? Pues los menciono por una razón. Yo soy muy amante de las cosas de mi pueblo, de la historia, ya lo habéis podido comprobar, y yo el apellido Guillén, por parte paterna, lo tengo documentado hasta el año 1787 aproximadamente. Cuando yo adquiero el reloj, es que también hay que hacer mención, cuando estás en ambientes taurinos o estás en ambientes futbolísticos, pues te ocurre de que te ilustras en temas taurinos o en temas futbolísticos. Yo, en los últimos años, no he entrado dentro de unos temas culturales, además tengo que hacer mención también a una asociación de amigos que va camino de su fundación de un año, que la fundamos hace no llega un año, y es el Salicornio. Gracias a ellos estoy aprendiendo muchas cosas dentro de ese entorno. Volviendo a lo de mis abuelos y a la historia del apellido Guillén, la documentación mía, repito, llega hasta el año 1787. A partir de ahí no puedo enlazar. Tengo Guillenes, porque estamos desde el año 1550, 1500, estamos ubicados aquí en Villena. Y siempre pues es el misterio de saber de dónde viene, de dónde procedes, a qué se dedicaban, a qué... Y entonces cuando adquiero el reloj, encuentro de que entro en un ambiente de personas anticuarias, personas de cosas, y hago mención pues a todo este tipo de cosas de mi apellido. A raíz de ahí es cuando una de las personas, dos en cuestión, me dicen de que hay algunos documentos de Villena y algunas cosas de Villena. Yo me brindo, abro la posibilidad de ver qué es lo que se me puede ofrecer. Y estas personas, o una de ellas en cuestión, porque esto, repito, ha llevado 2 años para conseguir esto. Esta persona en cuestión es hábil, porque son personas que tocan las antigüedades, tocan las cosas, y claro, él empieza a ofrecerme fotocopias dentro de unas cosas, y en estas fotocopias aparecen los Guillenes, pero claro, aparecen en 1600, 1500, porque los datos que no llegan hasta 1000. Entonces yo estas cosas, no sé, jamás podía imaginarme, creía que se podía tratar de una fotocopia, podía tratarse de un engaño, de alguna cosa, no le veía una fiabilidad. Pero conforme voy profundizando, llega un momento que, en fin, encuentro el libro, pero el libro también a mí me sugiere una serie de cosas. En las cosas de antigüedades, igual que en lo del reloj, hay que hacer las cosas muy bien hechas, porque te puedes encontrar sorpresas. La adquisición de ese libro en mis manos, pues podría ser un delito o es un delito. Me explico, porque no es mío. De hecho, el que recupera la Guardia Civil ocurre con eso. He de agradecer a Javier, al alcalde, que cuando yo lo pongo en conocimiento de él, pues me da una protección, me da un cobijo. Yo le digo, tengo esto. En fin, es un delito. Vuelvo a repetir que si fuese delito, este tipo ahora sabiéndolo lo haría y pecaría, igual que le dije a don Ángel, el párroco, él me dijo que no es pecado. Pero en fin, yo pecaría por mi pueblo, pecaría. Y llegamos y adquiero el libro, y una vez adquiero el libro, pues en fin, Javier lo revisa, lo acoge, me lo deposito en él, me da esa, y es importante. Y a partir de ahí hay un grupo de amigos, hay un grupo de conocidos, hay un grupo de personas que de verdad desinteresadamente han hecho una labor extraordinaria, más que la mía. Y después, lo que es muy importante,
lo que es muy importante, de que este libro, no sé, ha llevado un camino que ahora yo no me lo creía jamás que podía llegar, pero ha pasado por personas que amamos la cultura, ha pasado por personas profesionales, ha pasado, de verdad, ha hecho mención Virtu a una serie de personas que, bueno, en Qué bendita hora tenemos estas copias y tenemos este tema. Y ya para finalizar, es decir, yo quiero, porque han habido personas que no han podido venir y han colaborado y se han brindado a conocerlo, a ofrecer el tema. Javier ha comentado, y eso sí que ha sido una ilusión para mí, el que lo confirme, de que una de las copias, junto con el original, estará posiblemente dentro del Museo José María Soler, pues hasta Semana Santa aproximadamente. Y después, para que las personas que no hayan podido venir aquí o deseen conocer el tema, porque ahora te das cuenta de lo que hay dentro de ese libro, algo inolvidable. Entonces, que el pueblo tenga constancia de este libro y pueda, el que quiera, pasar a verlo. Y después pasar a la iglesia de Santiago, igualmente, donde don Ángel ha comentado, de que estará un tiempo pues, en el altar mayor, dentro de una vitrina, donde el pueblo igualmente pues, pueda visitarlo, porque creo que es de mucho interés. Y ya para finalizar, es únicamente, yo para mí considero esto un pequeño detalle, pues como lo que he heredado de mis familiares y lo que he heredado de mi pueblo y de la historia y tal. Entonces, yo ya para finalizar digo que se trata de un pequeño regalo de Reyes para la Iglesia, para el Ayuntamiento y en especial para mi pueblo de Villena. Nada más, buenas noches y gracias por todo. Julio Guillén, desde luego, es una persona que yo conozco de toda la vida, en fin, mi familia lo conocemos de toda la vida también, a él y a su familia, y desde luego hay que destacar la labor que está haciendo tan importante y tan interesante para la cultura de Villena, para la historia de Villena, y en este caso para la archivística de Villena, para su aportación a nuestros archivos. O sea, creo que primero con el reloj tan interesante, y ahora con el libro de bautismos y matrimonios de la Iglesia de Santiago, es una aportación, bueno, interesantísima, como ya ha quedado claro, ¿no? Todo lo que han dicho y lo que han hablado. Hay que pensar pues que en Villena los historiadores teníamos una laguna, porque a la hora de conocer a nuestros antepasados, solo conocíamos a los que habían nacido en la parroquia de Santa María, porque se han conservado los libros parroquiales. Sin embargo, los de la parroquia de Santiago, pues no sabíamos absolutamente nada antes de la Guerra Civil. Y entonces, claro, esto viene a llenar esa laguna, ese hueco tan grande que había, y ahora pues ya podemos conocer a nuestros antepasados, pues cada uno a nuestros familiares, o también pues a personas importantes, a hijos de Villena, y luego pues hay que destacar el procedimiento que ha seguido o que ha debido seguir para conseguirlo. Eso es algo que también hay que destacar, las negociaciones que habrá tenido que tener con los anticuarios que tenían este libro. Era un poco en
secreto, ¿no? Porque eso es un delito, entonces, bueno, pues ha tenido que ser un poco sin que trascienda a donde no debe trascender. Lo ha conseguido y ahora pues es un documento interesantísimo para la historia de Villena y para la historia de los villeneros. Yo estoy deseando consultarlo y ver a mis antepasados que estarán ahí.